Antes de la cruz hubo un juicio, pero no fue justo, no fue limpio. Fue una ceremonia de sombras, donde la verdad fue silenciada y la mentira vestida de ley. Jesús no fue condenado por sus actos, sino por su existencia. Y lo más inquietante es que el cielo no intervino. Los hombres lo acusaron. Los líderes religiosos lo entregaron. Pilato lo lavó de sus manos. Y mientras todo ocurría, Dios guardaba silencio. ¿Dónde estaba el Padre cuando el Hijo era escupido y golpeado? ¿Por qué no se abrió el cielo esta vez? En este episodio no veremos milagros, veremos traición, veremos injusticia y veremos el misterio más oscuro del Evangelio. Jesús aceptando el peso del abandono divino para abrir una puerta que solo el silencio podía desbloquear. Esta no es solo una historia antigua, es una revelación viva para todos los que han sido juzgados en la sombra, acusados sin defensa, abandonados en medio del clamor. Hoy caminaremos juntos por ese pasillo de sombras donde Jesús no fue vencido, sino revelado. La noche había caído, pero el juicio no esperó la luz. Fue en la oscuridad que comenzaron a juzgar al que es la luz del mundo. Reunidos a escondidas, los líderes religiosos no buscaban la verdad, sino una excusa para condenarlo. Ya no se trataba de justicia, se trataba de eliminar una amenaza. El tribunal no fue legítimo, no hubo defensa, no hubo testigos válidos, solo voces apuradas, acusaciones sin peso y un odio que ardía en silencio. Los que decían representar a Dios no lo reconocieron cuando estuvo frente a ellos. Jesús no respondió, no gritó, no se defendió, no apeló al cielo ni a los ángeles. Guardó silencio, un silencio que no era debilidad, sino juicio contra los que creían tener autoridad. Pilato, al verlo, sintió la tensión espiritual. Sabía que había algo distinto en ese hombre. Su conciencia lo empujaba a liberarlo, pero el miedo al sistema, al poder, a la multitud, fue más fuerte. Y así, la justicia del mundo se inclinó ante la presión. El pueblo pidió sangre. Pidieron que soltaran a un criminal, pero que crucificaran al inocente. ¿Quién les enseñó a temer tanto la verdad? ¿Quién los convenció de que el amor era peligroso? Jesús fue azotado no por lo que hizo, sino por lo que era. El rostro de un reino que desafiaba toda estructura de poder. Su existencia era una amenaza al orgullo religioso, a la comodidad política y al ego humano que no soporta mirar su propia oscuridad. Y Dios no intervino. El cielo no se abrió, no se escuchó voz alguna desde lo alto. Solo el sonido seco de los golpes y el eco del silencio divino que observaba, no con indiferencia, sino con propósito eterno. Así fue el primer juicio, no en una corte sagrada, sino en un teatro de injusticia, donde los hombres creyeron tener el poder de condenar a Dios. Pero ese juicio falso fue el inicio del plano más alto de redención que el mundo jamás comprendería. No hubo defensa, no hubo justicia, solo una orden: azótenlo. Y entonces comenzó el lenguaje del poder humano, el látigo. Las manos que habían sanado fueron atadas. La espalda que había cargado a los quebrantados ahora recibiría cada golpe de la violencia ciega. No fue solo castigo, fue humillación ritual. Cada azote era un acto de dominio,
un intento desesperado de quebrar el espíritu del que no pudieron silenciar con argumentos. Pero Jesús no gritó, no suplicó, no amenazó. Guardó silencio, un silencio que gritaba más que cualquier palabra, un silencio que desnudaba la injusticia, un silencio que reflejaba la determinación de quien no estaba siendo vencido, sino entregado. Los soldados no entendían. Pensaban que estaban castigando a un rebelde más. No sabían que estaban tocando al Cordero. No sabían que el que no se defendía estaba redimiéndolos en ese mismo momento. Le cubrieron el rostro, le golpearon la cabeza, se burlaron. Profetiza, ¿quién te golpeó? Y el cielo aún callaba. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba la voz que una vez dijo, este es mi Hijo amado? ¿Por qué ahora no habló? ¿Por qué no detuvo los golpes? Porque en ese silencio se estaba gestando la victoria. No la victoria del fuerte sobre el débil, sino del obediente sobre el sistema, del amor sobre el abuso, de la verdad sobre la fuerza bruta. Jesús no fue vencido en el suelo, fue coronado en el silencio. Cada golpe era una revelación, cada herida una declaración, y en ese dolor la redención comenzaba a tomar forma. Después del desprecio vino la carga. No bastó la corona de espinas ni los golpes. Ahora Jesús debía cargar el instrumento de su propia ejecución. No se lo impusieron de inmediato. Se lo dejaron caer sobre los hombros, como quien entrega una sentencia silenciosa. El madero no era limpio, no era liso ni simbólico. Era real, pesado, áspero, marcado por otros condenados antes que él. El peso no era solo físico, era espiritual. Cargar la cruz era cargar con el rechazo de los hombres, la vergüenza pública y el silencio de Dios. No hubo banda sonora, no hubo discurso, solo el sonido seco de los pasos, el murmullo del pueblo y los insultos que caían como piedras. Algunos lo reconocieron, otros solo lo miraban con desprecio, pero él no buscaba ser entendido, solo obedecer. Cada paso era una decisión. Pudo haberse detenido, pudo haberse rendido, pero eligió seguir. El camino no era corto, no era recto. Era un laberinto de piedra, sangre y mirada humana. Y él lo conocía desde antes de nacer. Tropezó, cayó. El Rey eterno, en el suelo. Y el cielo no hizo nada. El mismo que sostenía galaxias, ahora se arrastraba sobre el polvo de Jerusalén. No por derrota, sino por redención. Porque no se trataba de fuerza, sino de entrega. Un hombre fue obligado a ayudarle, Simón de Cirene. Él no pidió estar allí. No sabía que tocaría el madero sagrado. Pero Dios lo eligió, como nos elige a nosotros, a veces sin aviso, para participar de la historia más santa en el momento más oscuro. Jesús no protestó, no se resistió a recibir ayuda, porque incluso el Hijo de Dios mostró que la cruz, aunque personal, puede ser compartida, que hay momentos en que el peso es tan grande que el amor permite que otros sostengan una parte. Las mujeres lloraban. Él no las rechazó, pero no buscó consuelo. Les habló de lo que vendría, de lo que significaba ese momento, porque su mirada no estaba solo en el dolor, sino en la eternidad. Cada lágrima tenía sentido, cada palabra tenía propósito. El camino al Calvario no fue una derrota pública, fue una procesión espiritual. Nadie lo celebraba. Nadie lo entendía, pero el reino avanzaba, y la cruz,
Lejos de ser un fracaso, era la puerta. Mientras otros cargaban coronas, él cargaba madera. Mientras otros buscaban tronos, él aceptaba clavos. Porque su realeza no era de este mundo. Su victoria no vendría por espada, sino por rendición. Los ángeles miraban. El cielo contenía el aliento. El universo entero se inclinaba ante la escena que parecía banal, pero era eterna. Un hombre sangrando por calles de piedra, cargando el peso del pecado del mundo. Y aún así, el mundo seguía caminando como si nada. Algunos vendían, otros reían. La rutina seguía, pero allí, entre el polvo, caminaba la salvación encarnada. Nadie podía detenerlo, porque él ya había decidido. La cruz no era su enemiga, era su altar. No era una desgracia, era su destino. Y aunque sangraba y aunque dolía, en su silencio, había una fuerza que ninguna legión podía romper. Jesús cargó el madero hasta el final, no porque no pudiera soltarlo, sino porque eligió sostenerlo. Y en esa elección, el reino comenzó a manifestarse, no con aplausos, no con gloria, sino con pasos firmes, rumbo al sacrificio que cambiaría la eternidad. El madero esperaba, y los clavos también. Nadie hablaba de redención, nadie entendía el momento. Para los romanos era solo otra ejecución, para los religiosos una victoria moral, pero para el cielo era el instante en que el reino comenzaría a abrirse con sangre. Extendieron sus brazos, no con violencia, sino con obediencia. Jesús no forcejeó, no huyó, no protestó. Permitió que le tomaran las manos, esas mismas manos que habían sanado, tocado, restaurado, y que ahora serían atravesadas. El primer clavo descendió con brutalidad, el metal rompió la carne, y el silencio no se rompió. No hubo maldiciones, no hubo súplicas, solo el sonido seco del hierro entrando en la historia. Un segundo clavo, en la otra mano. Luego, los pies. Cada impacto, una llave invisible, porque esos clavos no solo fijaban un cuerpo, abrían dimensiones. Con cada golpe, el velo entre el cielo y la tierra comenzaba a rasgarse. No eran herramientas de muerte, eran llaves del reino. Lo que el mundo llamaba derrota, el cielo nombraba entrada. Los soldados lo levantaron, el cuerpo colgaba. El peso lo empujaba hacia abajo, pero el espíritu lo sostenía desde dentro. No era espectáculo, era altar. No era tortura sin sentido, era pacto eterno. Y nadie lo entendía, ni siquiera sus discípulos. Lo miraban desde abajo. Algunos lloraban, otros se burlaban. Pero Jesús, desde el madero, veía más allá. Veía generaciones enteras acercándose a esa cruz. No por culpa, sino por amor. Porque allí, entre la madera y el cielo, estaban haciendo el nuevo camino. No gritó por venganza, no maldijo a sus agresores. Pidió perdón, no por él, sino por ellos. Porque incluso mientras lo destruían, él los amaba. Ese es el misterio de los clavos. No retuvieron a Jesús, lo revelaron. Cada clavo fue una declaración silenciosa. Aquí comienza el reino, un reino sin violencia, sin palacios, sin ejércitos, solo con entrega, solo con sangre, solo con amor, clavado por voluntad. El cielo se oscureció. No era una nube cualquiera, era como si el universo contuviera el aliento. La luz se retiró
El tiempo se ralentizó y en lo alto, en medio de la cruz, un suspiro eterno se preparaba para romper el silencio. Jesús no gritó en desesperación, no fue un lamento sin sentido. Fue un grito que desgarró dimensiones. Su voz no solo atravesó la atmósfera, atravesó el velo, no solo el del templo, sino el que separa la humanidad de lo divino. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese fue el clamor. No fue una rendición al sistema, sino una entrega al reino. Jesús no murió vencido, murió entregando, y ese acto partió algo que jamás volvería a ser igual. El velo del templo, grueso como una pared, se rasgó de arriba a abajo, no por manos humanas, no por cuchillas, sino por una orden celestial. El camino al lugar santísimo se abrió, no para unos pocos, sino para todos. Mientras el mundo miraba un cadáver, el cielo veía una llave que acababa de abrir las puertas de la eternidad. El grito no fue un final, fue un inicio, un eco que aún resuena donde hay fe. Los soldados temblaron. Uno de ellos murmuró: verdaderamente este era el Hijo de Dios. No necesitó teología, solo presencia, porque en ese grito algo en su alma despertó. La tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron, como si la creación misma no pudiera soportar tanto peso, tanta gloria, tanto misterio condensado en un solo acto. Pero después del temblor vino el silencio, un silencio distinto. Ya no era de abandono, era de cumplimiento, como un susurro que dice: está hecho. El cielo volvió a respirar, pero nada sería igual. Jesús murió sin aplausos, sin trono visible, sin justicia terrenal. Pero lo que se partió ese día no fue solo un velo, fue la historia misma, un antes y un después marcado por clavos, sangre y un grito. El grito que partió el velo también partió el corazón del mundo, y desde entonces aquellos que oyen ese eco ya no pueden vivir como si no lo hubieran escuchado. Has visto el desierto, has caminado con él entre las sombras, lo viste resistir la tentación, callar ante los golpes y sangrar por una humanidad que aún lo rechaza. Pero esta no es solo una historia del pasado, es un espejo, porque aún hoy hay quienes cargan cruces invisibles, aún hay quienes caminan entre multitudes, pero solos, que resisten sin testigos, que son juzgados sin causa, que aman sin recibir amor. Y quizás tú seas uno de ellos. Quizás también hayas sentido el silencio de Dios, el peso del madero, las miradas injustas, el desprecio que no mereces. Pero si viste a Jesús, sabrás que no estás solo. El grito de la cruz no fue solo suyo, fue por ti, fue contigo. Y cuando ese eco toca tu alma, algo se rompe, algo se abre, una herida, pero también una puerta. Hoy, entre tanta superficialidad, espectáculo y religión vacía, el reino sigue avanzando como avanzó Jesús, en el silencio, en la obediencia, en la entrega sin recompensa inmediata. El mundo sigue buscando reyes con coronas de oro, pero el verdadero reino sigue siendo revelado por coronas de espinas, por aquellos que no buscan fama, sino fidelidad. ¿Escuchaste el grito? No con los oídos, sino con el alma. ¿Te atravesó? Entonces no vuelvas atrás, porque quien ha pasado por el desierto, por la cruz, por el velo rasgado, ya no vive para sí mismo. Este no es el fin, es el comienzo. El eco sigue,
y ahora te llama. No para mirar desde lejos, sino para cargar la cruz, para vivir con sentido, para caminar como Él caminó. Si este mensaje habló a tu alma, no lo guardes en silencio. Comparte este video, suscríbete al canal y únete a los que todavía escuchan el eco de la cruz.